Buenos días para todos. Yo soy la doctora Daniela Alfaro, soy odontóloga y vengo a hablarles un poquitito de lo que son los cuidados bucodentales que deben tenerse en este periodo de embarazo y durante los primeros días de vida. Vamos a ver la presentación. ¿Eso? ¿Verdad? Bueno, el embarazo es el estado de la mujer que va a comprender desde el momento de concepción hasta el parto. Idealmente va a durar 9 meses, que equivalen a las 40 semanas, pero a veces puede durar un poquitito menos o un poquito más. En este periodo la mujer va a pasar por muchos cambios hormonales y las hormonas que principalmente están involucradas son los estrógenos y la progesterona. Y todo este cambio hormonal indiscutiblemente también nos va a afectar la boca. Por ejemplo, también estas hormonas van a hacer que la frecuencia respiratoria cambie, que la presión arterial se suba. Entonces, todos esos cambios involucran también cambios a nivel oral. Este momento del embarazo es ideal para empezar a impactar en el futuro de nuestros bebés. ¿Por qué? Porque está comprobado que con un cambio de hábitos y mantener esos buenos hábitos alimenticios, esos cambios en el estilo de vida, pueden hacer que cambien hasta el 80% de los genes del bebé y esto hace que haya mucho menos riesgos de padecer enfermedades en el futuro, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial y hasta enfermedades a nivel oral. Durante el periodo del embarazo van a surgir muchas dudas. La idea de nosotros como odontólogos es poder llevarlas a ustedes de la mano durante este proceso y no solamente a las mamás, sino también a los papás, a los cuidadores, a los abuelitos, a los tíos que tantas veces juegan un papel muy importante en lo que es el cuidado bucodental de los bebés. Entonces van a surgir preguntas, por ejemplo, de a qué edad salen los dientes, qué es una caries, por qué se hacen, cuándo debo empezar a usar un cepillo, qué pasta debo utilizar, qué pasaría si usa chupón o chupeta, si se debe utilizar, qué pasaría si se duerme con ese chupón. Todo esto nosotros podemos aclararlo a tiempo y es lo que queremos en las citas prenatales. En el embarazo, como les decía, pues vamos a tener ese cambio hormonal que es esta parte que nosotros no podemos cambiar porque es parte del proceso. Pero entonces, el otro 50% que sí podemos modificarlo es un cambio en los hábitos y un cambio sobre todo en la higiene bucodental que tengamos en esos momentos. Entonces, van a haber ciertos cambios y ciertas situaciones que son muy comunes que se presenten en el embarazo. Por ejemplo, la gingivitis, la enfermedad periodontal, que aparezcan más caries, la erosión, la serostomía y algunas lesiones que van a aparecer lo mismo y que ustedes las conozcan para que no se asusten más allá de lo que es, sino que consulten a un profesional. Vamos a ir viendo cada uno. La caries dental es la más frecuente de todas y es porque hay un cambio en la dieta. ¿Por qué? Porque empezamos con todos esos antojillos, ¿verdad? Entonces, esos antojos generalmente son de azúcares libres. Por ejemplo, las mieles, chocolates, juguitos dulces, confites, alimentos pegajosos que provocan que esos alimentos se peguen más fácilmente a los dientes y las bacterias que ya están generalmente ahí en un equilibrio, pierdan ese equilibrio y empiecen a volverse malas, se empiezan a volver lo que se conoce como patógenas. Entonces, al volverse malas, empiezan a hacer que nuestros dientes pierdan todos los minerales de los que está compuesto y entonces se vuelve más débil y es más propenso a caries. Entonces, ¿por qué se da esto? Por el cambio en los hábitos y además porque no estamos tal vez poniendo tanta atención a la hora de realizar la higiene. Entonces, se está haciendo una técnica de cepillado inadecuada y también a veces se olvida pasar el hilo dental. La erosión dental esta generalmente empieza desde el primer trimestre de embarazo, que es cuando la mujer más se queja de que empieza con náuseas y con vómitos matutinos. Entonces, cuando ya tenemos una presencia de vómito, los ácidos del estómago que son tan fuertes empiezan a desgastar lo mismo, ¿verdad? Empiezan a desgastar las superficies de los dientes.
Las que más comúnmente se desgastan es la parte vestibular, quiere decir la parte del frente de los dientitos, como vemos ahí en las fotos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el diente esté mucho más sensible, porque al haber desgaste estamos más cerca de la parte más interna del dientito, que es donde está el nervio y es lo que nos da la sensibilidad, y además está más propenso a fracturarse y a presentar caries. La serostomía, esto nos afecta al 44% de las mujeres, entonces imagínense que es casi la mitad de mujeres embarazadas que sufren de esto. Esto es simplemente que la boca se reseca, entonces las mamás se quejan de que sienten la lengua muy áspera, de que sienten ardor, pueden aparecer incluso úlceras u otras infecciones que también están asociadas, y esto hace que al hablar, al comer, al masticar, no solamente pueda haber una alteración en el sabor, entonces la comida no sabe diferente, sino que también nos da un problema porque hay menos salivación. La saliva tiene un papel también protector que nos ayuda a que se hagan menos caries. Entonces, si hay menos saliva y además tenemos todos estos factores de los que venimos hablando, puede ser que aparezcan más caries. Entonces, siempre es importante consultar porque esto se da por el cambio hormonal. No tiene tanto que ver con la higiene, sino más que todo por el cambio hormonal. Entonces, si ustedes están con la boquita seca, es importante consultar para ver cómo podemos ayudarles. El granuloma piógeno es una lesión vascular benigna, quiere decir que es formada por vasitos sanguíneos, y esta está asociada así a la mala higiene también, ¿verdad? No solo al cambio hormonal, sino a la mala higiene. Esto tiende a aparecer más que todo en la parte anterior, entonces en esta parte como debajo del labio pegado a los dientitos, y puede aparecer desde el segundo hasta el tercer trimestre. Esto generalmente tiende a solucionar solito cuando ya estamos en periodo posparto, pero si no se ha quitado cuando aún ya pasó un tiempo de que nació el bebé, también es importante consultar. Puede variar desde una coloración rosadita como la que estamos viendo en la foto, puede ponerse un poco más rojo o puede incluso ser azulado. Esto da también en un porcentaje pues bastante alto de mujeres, entonces es importante siempre como estar atentas a que tengamos un cambio en la salud oral y venir a consultar. La gingivitis es una inflamación de la encía. Entonces, a veces nos dicen los pacientes que es que como se están cepillando de forma tan bien y tan fuerte, es por eso que las encías sangran. En realidad, el cuerpo humano es tan inteligente que cuando detecta que hay un factor que esté haciendo una irritación, que en este caso es el sarro, entonces empieza a sangrar. Entonces, nunca ningún paciente, ni en embarazo, ni en estado normal, debería tener sangrado de encías. Es muy importante consultar en esta parte. Entonces, el sarro es la masita blanca que vamos a ver que se pega generalmente de la gingivitis es que afecta a un 35% de mujeres embarazadas. Entonces, quiere decir que es más de la tercera parte, es bastante. Entonces, esto se regla, ¿verdad? Porque esto es la primera parte de la enfermedad periodontal. Es la única fase de esta enfermedad que es reversible. Esto quiere decir que si tenemos y hacemos los cambios adecuados en este momento, podemos volver al estado de encía sana. Lo que tiene es que no duele, esta fase no duele para nada, no molesta, entonces a veces si no nos estamos fijando muy cuidadosamente, puede ser que ya más bien sea tarde. Aquí hay un sangrado de encías, pero esto no daña las estructuras de soporte del diente. ¿Qué pasa si esto sigue avanzando? Si no lo vemos a tiempo, si no lo cuidamos, que llegamos a lo que es la enfermedad periodontal. Y esta foto es un poquito más impactante, pero esa es la realidad. Aquí ya tenemos un daño en todas las estructuras que soportan al diente, quiere decir en el hueso, en las encías, en todo lo que tenemos ahí de soporte, empieza a haber un daño, porque aquí ya las bacterias se volvieron tan dañinas y tan malas que hacen que el diente y la encía se separen. Entonces, el diente y la encía siempre deberían estar unidas. ¿Qué pasa? Que aquí entonces empiezan a separarse y en ese espacio se forma lo que se llama una bolsa periodontal, que es un saquito que se forma entre el diente y la encía y el huesito, y ahí se empiezan a acumular muchas más bacterias de las que deberían, y eso empieza a endurecerse, formar cálculo, y entonces pasa lo que vemos en la foto, que si vemos, ¿verdad? La encía se hace un poquito más para arriba y la de abajo más hacia abajo, entonces eso hace que se pierda el soporte del diente. ¿Y qué pasa cuando se pierde el soporte? Empezamos con la movilidad. Un diente
paciente que ya tenga una movilidad muy severa, lamentablemente el único tratamiento que nos queda es la extracción. Si además de todo tenemos otras condiciones, como por ejemplo diabetes o que la mamá es fumadora, entonces esto se va a agravar. Entonces, el problema de esta enfermedad es que es algo crónico. Eso quiere decir que cada vez se va a ir agravando más. Por eso es que es tan importante que tengamos todos los cuidados, ¿verdad? De que no nos llegue a avanzar. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es que es tan importante tener cuidado en el embarazo con la parte oral? Si nosotros tal vez pensamos, pero si está tan largo la boca, ¿cómo nos va a llegar a afectar al bebé? Pues claro que nos afecta, porque recordemos que es un mismo organismo. Entonces, si nosotros tenemos un cambio y esas bacterias están haciendo fiesta en la boca y están provocando procesos inflamatorios, entonces el cuerpo empieza a formar y a liberar otras sustancias que hacen que esas mismas sustancias que se están formando provoquen contracciones uterinas prematuras, y eso puede hacer que el bebé nazca antes de tiempo, o sea, en un parto prematuro, que es después de las 20 semanas y antes de la semana 36. ¿Y por qué es que es el problema? Porque los órganos no terminan de formarse, entonces puede haber un daño a más largo plazo. También la preeclampsia, que es cuando a la mamá se le sube la presión arterial, y esto se da por la misma razón, porque hay tantas bacterias en la boca que se hacen un montón de reacciones inflamatorias que provocan daño en los tejidos de la mamá. El tratamiento de esto es, lo primero es quitar el factor causante de esas irritaciones, de las caries, de todo, que el culpable de todo esto va a ser el sarro, ¿verdad? La placa bacteriana. Entonces, lo más importante de esto es tener un buen control de placa. Eso lo hacemos con las limpiezas, explicándole a la mamá cómo deben ser las técnicas de cepillado, de hilado, y nosotros aquí siempre que terminamos de hacer una limpieza en una mamita le ponemos flúor. El flúor es uno de los minerales más importantes del diente porque se encarga de darle al diente dureza y evitar que se formen tantas caries. Entonces, eso es, las aplicaciones de flúor son vitales en este proceso. Si vemos que la mamá ya entró en un periodo tal vez de enfermedad periodontal, entonces igual tiene tratamiento, pero las limpiezas deben ser un poquitito más profundas, entonces el tratamiento varía un poco. Muy importante también todo lo que es el tratamiento restaurador y protésico, porque una caries es un foco infeccioso. Eso quiere decir que en esa cariesita, en esa cavidad que se está formando en el diente, tenemos un montón de bacterias que nos van a llegar a afectar. Las prótesis se trata, digamos, de reponer las piezas que nos faltan. Los dientes están hechos para que choquen los de arriba con los de abajo y así poder cumplir todas las funciones de masticación, de deglución, del habla, ¿verdad? Entonces, en el caso de que perdamos un diente, por ejemplo, que debería pegar de esta manera y perdemos el de abajo, el dientito de arriba va a empezar a salirse lentamente buscando contra qué pegar. Entonces, lamentablemente, ese diente también se puede perder en el futuro. Las técnicas de cepillado, lo más importante de esto no es tanto qué tipo de pasta estén utilizando, sino la técnica que estemos haciendo. El cepillo que se debe usar siempre debe ser un cepillo de cerdas ultra suaves, porque eso nos indica que es ultra delgado y entonces tiene toda la capacidad de entrar entre el diente y la encía y realmente hacer una buena limpieza. Entonces, el cepillado siempre debería hacerse frente a un espejo para que no se nos olvide ninguna superficie de los dientes, ¿verdad? Porque los dientitos no tienen solamente la superficie de afuera, sino también la de adentro y la superficie oclusal, que es la superficie que se encarga de masticar los alimentos. Entonces, ahí se suele acumular muchísima comida y eso luego nos proporciona caries. Entonces, todo lo que sea el cepillado, recuerden que debe ser además después de cada comida. No debe ser ni una vez al día ni 2 veces, sino si estamos haciendo 5 tiempos de comida, se deben hacer 5 veces el cepillado al día. Otra parte muy importante es lo que es el uso del hilo dental, ¿verdad? Que se nos suele olvidar. El hilo debería utilizarse al menos 2 veces al día, ¿verdad? Y tiene que agarrarse cierta longitud, ¿verdad? Que debe ser de la puntita aquí de los dedos más o menos hasta el codo, para ir enrollando de un lado lo que va sucio y del otro lo que va limpio, ir pasándolo entre cada diente, ¿verdad? Imagínense que si no utilizamos el hilo dental, estamos dejando la tercera parte del diente sin limpiar y ahí es donde es como la zona que más prefieren, digamos, hacerse caries, porque entre los dientes, como no se limpia, entonces ahí se hacen cariecitas entre los dientes y la idea es evitar cualquier proceso que sea doloroso.
Las visitas al odontólogo, pues este año, ¿verdad? A todos nos ha sorprendido esto de la pandemia y no se ha podido pues seguir con la consulta normal como veníamos acostumbrados. Pero en esta parte sí quiero como reforzarles, ¿verdad? Odontología siempre ha seguido viendo emergencias y se están viendo todo tipo de emergencias. Una fractura, un dolor, una inflamación o una infección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el manejo del dolor en una pacientita embarazada va a ser primordial. Una paciente que esté con dolor o que esté con una infección y no lo veamos a tiempo puede hacer lo mismo, que se suba la presión arterial y que hayan otras lesiones que afecten al bebé. Entonces es muy importante. Ya hablando, digamos, fuera del contexto de pandemia, una visita al odontólogo siempre debe ser evitando que sea en el último trimestre, a menos de que sea realmente necesario, porque no es lo mismo. Recuerden la posición en la que nosotros tenemos que poner al pacientito cuando ese paciente lo vamos a atender, ¿verdad? Entonces tenemos que recostarlo un poquitito sobre el 2 meses de embarazo, que una de 8, ¿verdad? Ya 8 meses de embarazo quiere decir que el bebé tiene un tamaño considerable. Y al colocarle a nosotros en la silla dental acostada, puede ser que se presionen estructuras como nervios, venas, arterias que estén haciendo que cuando la mamá se levante pueda tener que se le baje la presión, que se maree o incluso que sufra un desmayo. Entonces es muy importante esta parte de cuándo debe ser la cita. Después la cita siempre debería ser lo más temprano posible, luego de que la mamá haya comido, haya orinado y sobre todo si tiene alguna otra condición que tenga que ingerir algún medicamento, siempre deben venir después de que se tomaron los medicamentos como el médico se los prescribe. Recuerden que aquí el médico en las citas prenatales les va a mandar muchos medicamentos importantes y necesarios durante este periodo, no solamente para ustedes, sino también para el bebé. Los medicamentos van a cambiar también dependiendo del trimestre en el que estemos, porque, por ejemplo, en el último trimestre si se mandan algunos medicamentos, deberíamos enviarlos solamente en caso de ser estrictamente necesario, porque hay algunos que hacen que haya más riesgo de hemorragia en el parto, incluso aumentan ese tiempo de trabajo de parto. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy coordinado para que no tengamos ningún problema. Los cuidados en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, los primeros 1000 días de una persona van a comprender desde el momento de gestación hasta que se cumplan aproximadamente los 2 añitos de vida. Y esto es muy importante porque este momento es en el que se están formando todos los tejidos del bebé. Entonces hay que pensar que ya cuando somos mamitas no vamos a empezar a pensar solo en uno, ¿verdad? Sino también que hay que pensar por dos, porque esa persona va a depender en un 100% de lo que ustedes hagan, desde el momento en el que quedan embarazadas hasta que están en lactancia, ¿verdad? Todas las cosas que ustedes hagan les va a llegar a afectar. Cualquier exposición que tenga ese bebé en la alteración desde la vía intrauterina van a afectar, porque entonces en este momento tenemos formación de células, formación de tejidos, de órganos y de sistemas. Entonces imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos de cuidarnos. Está comprobado que los sabores pasan a través del líquido de la placenta, del líquido amniótico, hacia el bebé y después pasan también a través de la lactancia. Entonces, un cambio en el estilo de vida, lo ideal sería que nunca es que la mamá haya consumido muchísimos azúcares libres y ahora tenga que hacer un gran cambio, sino que se mantenga una dieta balanceada que evite que el cambio sea tan abrupto. Entonces, si nosotros durante el embarazo estamos ingiriendo grandes cantidades de dulce, de azúcares, de alimentos que el bebé va a encontrar mucho, va a disfrutar más, entonces cuando intentemos que ingiera algunos otros alimentos más saludables, tal vez ese bebé al no estar tan acostumbrado le va a costar un poquitito más esos sabores. Entonces, es importante toda esta parte de la nutrición adecuada. Puede tener, sino el bebé, más predilección por lo dulce que por lo saludable. Toda esta parte de la nutrición prenatal es vital porque todo se lo vamos a estar pasando, todo lo que ustedes ingieran en este tiempo va a estar pasando directamente al bebé. Entonces, la alimentación debe incluir vitaminas, minerales, todos los nutrientes que eviten no solamente que vaya a tener alguna enfermedad, sino que se desarrolle tanto el cuerpo como la parte oral de la mejor forma. Por ejemplo, hay vitaminas
que son necesarias para la formación del esmalte dental, que es la partecita más de fuera del diente. Ese esmalte empieza a formarse desde que el bebé está en la semana 13 intrauterina hasta que tiene 3 meses incluso de nacido. Entonces, toda esa parte, si no ingirió los correctos nutrientes y los minerales necesarios, entonces no se forma ese esmalte de forma tan fuerte que imagínense que el diente es el tejido más duro del cuerpo, es todavía más duro que un hueso. Entonces, si no se forma de la manera adecuada, entonces va a estar más propenso a fracturarse y a desarrollar caries antes de tiempo. La lactancia materna, en la medida de lo posible, nosotros siempre les vamos a recomendar, ¿verdad?, que lo hagan, no solamente porque es indispensable para el desarrollo del bebé, sino porque en la parte dental va a evitar que se forme alguna maloclusión, ya que el bebé pueda morder bien, pueda masticar, pueda hablar, porque todos los músculos faciales, los de la masticación, los de las expresiones, todo eso se va a desarrollar de una forma correcta si el bebé puede aprovechar esta lactancia materna, porque va a desarrollar todas esas funciones, la de succión, la de masticación, la de deglución y hasta la fonética, ¿verdad? Entonces esta parte es vital. Ojalá puedan poder aprovechar esta parte de la lactancia materna. Lo que es la limpieza de la cavidad oral del bebé, esta siempre es una de las preguntillas que más nos hacen las mamás. Y, por ejemplo, si el bebé está solamente con lactancia materna exclusiva, no es necesario hacer la limpieza de la cavidad oral. Ahora, que no sea necesario no quiere decir que sea malo. Por ejemplo, si el bebé está con lactancia y utilizando fórmula también, sí hay que hacerlo al menos una vez al día. ¿Cómo se hace? Lo primero siempre va a ser buscar una posición adecuada y cómoda para el bebé, ¿verdad? Porque está pequeñito y es importante pues tener una buena manipulación. Si el niño se acostumbra a esa manipulación oral que ustedes van a hacer, todo va a ser más fácil. Cuando ustedes intenten introducir el cepillado por primera vez, va a costar mucho menos. Entonces, esta estimulación se hace agarrando agua hervida cuando ya está fría, introducimos una gasita y la vamos a pasar por toda la cavidad oral, también limpiando la lengüita, todo lo que son los cachetitos por dentro, todo eso es una estimulación que se le hace al bebé. Entonces, como les digo, cuando llegue la hora de que metamos un cepillito en la boca del bebé, va a ser mucho más sencillo. Los dientes van a erupcionar a partir de los 6 primeros meses de vida. Los primeros que erupcionan son los dientitos de abajo, del frente. Como les digo, a los 6 meses es normal que a los 8 meses tal vez no hayan erupcionado, incluso al año, porque todos los niños son diferentes, que vengan a la cita para ver si es que hay alguna otra condición que está impidiendo que esos dientes erupcionen, pero tampoco es que hay que alarmarnos porque a los 8 meses no tiene ningún dientito, todos los niños son diferentes. Y van a tardar en salir esos primeros dientes temporales, que son los famosos dientes de leche, que son 20, van a terminar de salir como hasta los 2 años y medio, 3 años. El uso de la chupeta y el biberón. Nosotros no recomendamos esto porque realmente está muy asociado a que hayan malformaciones, no solamente a nivel dental, o sea, no es solamente que los dientes se desacomodan y agarran una posición inadecuada, sino que también puede haber un daño a nivel del hueso. Entonces, recuerden que la única forma de comunicación que nosotros tenemos con un bebé es el llanto. Entonces hay que aprender a conocer a esos bebés porque puede ser que tenga hambre, que tenga frío, que esté incómodo, que sea necesario que se le cambie el pañal. Entonces, primero hay que saber conocerlo, verlo, observarlo, ver qué es la necesidad que tiene, porque para todo lo que va a utilizar es el llanto. Entonces, si vemos que es estrictamente necesario, ¿verdad? Nosotros no lo recomendamos, entonces, y se va a utilizar la chupeta, tienen que ser después de los 6 meses que ya el bebé sabe bien cómo es la lactancia materna y que deje de utilizarse antes de un año, porque para el año ya esperamos que hayan algunas piecitas dentales que pueden empezar a desacomodarse con el uso de la chupeta. Entonces, un error muy frecuente con este uso es que se les coloca la chupeta, el bebé se duerme y luego a un dormidito se la volvemos a colocar cuando él ya la botó. Eso es un error muy grande porque entonces él nunca se va a desacostumbrar a eso, lo empezamos a ver como un hábito y ahí sí tenemos el problema porque después va a costar un poquito más que se desacostumbre a eso. La limpieza oral,
debe empezar siempre cuando aparezca la primer piecita. En el momento en el que salga el primer diente, que van a ser estos de abajo, los del frente, en ese momento tenemos que empezar a utilizar ya cepillo dental de cerdas muy suaves. Siempre está recomendado de acuerdo a la edad. ¿Por qué? Porque existen unos mordedores que son muy cómodos porque cuando estamos en la salida de dientes, muchos bebés tienden a presentar a veces un poquitito de fiebre, están más irritables, tenemos mucha alteración del sueño, del apetito. Entonces es importante, digamos, que se vea que se haga todo, estos mordedores se utilicen mucho porque se meten a la refri. Estos que están en la foto, que son como un dedal, esto nunca va a reemplazar el cepillo dental. Siempre es importante, en el momento en el que sale la primera pieza dental, empezar a usar el cepillo. El cepillado dental en niños. Entonces, todo lo que sea manejar niños, ¿verdad? Va a ser toda una aventura. Ustedes tienen que recordar que una buena higiene bucodental va a estar conformada por un muy buen equipo, un equipo entre nosotros como profesionales de salud y odontólogos, entre ustedes como encargados y entre el niño. Entonces, no podemos funcionar si uno no está como en sintonía con el otro, ¿verdad? Tenemos que estar muy conectados en lo que le vamos a transmitir a ese niño. No se puede nunca, no se debe, hay que evitarlo a toda costa, que se le transmite a los niños los miedos que nosotros a veces tenemos como adultos, porque a veces nosotros tuvimos malas experiencias que nunca hay que transmitirle a los bebés, nunca, porque entonces nos va a costar más. Entonces no se trata de decirle, te voy a llevar al odontólogo para que te quite un diente o te va a doler, sino más bien vamos a jugar con el dentista para que nos ayude a evitar problemas mayores. Entonces siempre es vital que podamos encontrar una posición adecuada para realizar el cepillado. Hay algunos papás que prefieren hacerlo como en la foto, entonces se colocan atrás, colocan la cabecita del niño y eso se les facilita. Hay otros que prefieren hacerlo de frente. Ellos van a aprender siempre con el ejemplo. Recuerden que todos estos primeros 1000 días y después cuando están tan bien pequeñitos, los niños son como una esponja. Entonces todo lo que ellos vean van a querer repetirlo. Si tienen hermanitos mayores, muchas veces también tenemos que hacer más fácil el negocio con los mayores y decirles cómo se cepilla, cómo se debe limpiar para que el pequeñito repita lo que está viendo, ¿verdad? Siempre entonces, en el momento en el que aparece el dientito, vamos a pasar el cepillo suave. Como recomendación, se debe levantar el labio superior siempre porque es la zona en la que la placa prefiere acomodarse. Entonces, en los cuellitos de sus dientes. Ahí es donde aparecen las primeras manchas blancas, que esa es la primera lesión de la caries. Entonces, ahí aparece, es tan importante levantar el labio y estar seguros de que quitamos todo lo que es el sarro. El hilo dental en niños se recomienda solamente si están los dientitos muy pegados. Como les digo, pues eso va a variar en cada niño. Todos los niños son diferentes. Entonces hay chiquitos que tienen los dientes muy pegados y ahí indiscutiblemente necesitamos pasar hilo dental. Si no, si están un poquito más separados, podemos ayudarnos con la gasa o con lo que el niño se sienta más cómodo. Entonces, si quiero pues reiterarles esta parte, ¿verdad? Es muy importante que desde pequeños inculquemos buenos hábitos. No podemos pensar que el término salud involucra solamente que no tengan obesidad, que no tengan diabetes, que no vayan a tener en un futuro presión alta, sino que también es un todo que involucra la parte bucodental también. Entonces, esa parte es demasiado importante y demasiado necesaria porque nos va a evitar dolores en el futuro, infecciones que nos pueden afectar muchísimo a nivel sistémico y van a ser niños más felices y mucho más saludables si no tienen caries y no tienen ningún otro problema. Entonces, pues, muchísimas gracias por toda su atención. Nosotros aquí en odontología, como les digo, vamos a seguir viendo emergencias de todo tipo, no solamente en pacientitas embarazadas, sino de todo tipo. Lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Y muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y la puedan poner en práctica también. Esperamos también que pasen una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna preguntilla. Vamos a ver. Qué bueno. Okay. Creo que no hay preguntillas, ¿verdad?
Ok. Ahí pueden dejarnos todos sus preguntas, nosotros vamos a estar contestándolas. Estamos a sus órdenes, lo que necesiten aquí en el Departamento de Odontología. Muchísimas gracias y pueden ahí consultarnos lo que necesiten y con gusto nosotros les respondemos.